4 conversaciones con Line, Lilian, Gladys y Sonia, buscando debatir la situación de las democracias en América Latina y su relación con el movimiento feminista de mujeres. Fueron reuniones y discusiones muy ricas y profundas que están en relatorías. Fueron en contenido y en preguntas con un menú muy amplio de diferentes miradas, algunas directas y otras más indirectas al tema central que nos ocupaba. En esta sesión de ninguna manera vamos a resumirlas, pero se puede señalar que las ponentes dieron elementos para recuperar la historia de las democracias y también las demandas y los debates del feminismo en la región. Nos plantearon que la democracia es un concepto polisémico en el que el campo de los derechos es sustancial, o sea que sin derechos no hay democracia. Nos mencionaron democracias capitalistas, socialistas, radicales, participativas, populares, liberales, autocráticas y también las democracias realmente existentes, así como nos hablaron de gobiernos de derecha, de izquierda y progresistas. Esto como un contexto muy general. Después de revisar las grabaciones y revisar las relatorías, junto con Cristina Villarreal y con Beatriz Quintero, hicimos 3 bloques de preguntas. En el primer bloque, el contexto para el primer bloque es el siguiente. Se planteó que históricamente las mujeres hemos luchado por inserción y búsqueda de inclusión para lograr derechos y políticas públicas para las mujeres. En este momento debemos pensar en democracias participativas, entendiendo no solo por participación el poder compartir el poder público con hombres y mujeres, sino cómo se da la construcción de la igualdad social, económica, política y cultural para toda la población. Y además estamos llamadas a discutir temas que antes no nos ocupaban, como por ejemplo la seguridad. Se mencionó la importancia de la búsqueda de una democracia con impronta feminista, en un contexto en el que se reconoce que las mujeres han buscado permear el Estado desde su cuarto propio sin mayores logros. También en un contexto en el que la cuestión democrática se caracteriza por la precarización de la vida y por una crisis de legalidad con desapego a la democracia y a las instituciones democráticas y a los sistemas electorales, y en el que se advierte la existencia de un feminismo nuevo y joven, alejado de las políticas y de las instituciones. Digamos, es como el contexto más general para el primer bloque de preguntas. Magdalena, yo te quiero agradecer a ti por esta inclusión que nos hiciste regional después de haber llevado debates en Colombia con compañeras de Colombia, que entonces esta apertura latinoamericana me parece súper importante. Me parece además una disposición de debatir a profundidad en la región aristas que son complejas del movimiento feminista y algunas que yo digo, ¿en dónde habrá pasado esto? Algunas preguntas que no podía reconocer en dónde se había dado, por ejemplo, un temor feminista a criticar a Daniel Ortega. O sea, pero yo no podía reconocer eso, pero seguramente hubo lugares en donde temían hacerlo. No, después vamos a ver eso cuando llegue el punto, pero me parece que es una oportunidad increíble y también esta cosa fantástica de la tecnología, ¿verdad? De que podemos reunirnos desde nuestras casas, estemos donde estemos, genial. Bueno, la verdad es que para la democracia, lo central, desde mi punto de vista, es el pluralismo. Y son 3 las diversidades incluidas en los sistemas políticos actuales de la región. La pluralidad política en cuanto a ideas distintas, oposiciones o simplemente organizaciones, porque puede haber partidos que se parezcan mucho entre sí, diferentes, pero donde tienen una disputa de liderazgo, ¿no? Entonces, esa es una primera, esa pluralidad política en cuanto a ideas, posiciones, etcétera. Y
en cuanto a la representación de partidos y organizaciones políticas. La segunda pluralidad es la territorial. Y esa pluralidad territorial es fundamental, por eso es que hay representación de diversos territorios en gobernaciones, municipalidades, bueno, en los países federales inclusive más complejo, etcétera, pero es fundamental que se da esta pluralidad territorial en países tanto unitarios como federales de la región. Y la tercera es la pluralidad sexual, ¿no? Que ahora de hombres y mujeres, y ahora esto está plasmado como pluralidad reconocida en los sistemas, en las democracias de hombres y mujeres. Y está países, tanto en los países que contemplan medidas de acción afirmativa, como aquellos que no contemplan ni siquiera nada de acción positiva como cuotas, pero están ahí las mujeres luchando para que se incorpore, y sobre todo aquellas que establecieron ya paridad en sus sistemas políticos, ¿no? Entonces, tenemos diferentes situaciones de integración de las diversidades. Y, bueno, yo quiero decir que no toda diversidad tiene que integrarse al sistema político. Tenemos suficientes ejemplos de la diversidad religiosa integrada que lleva a situaciones horribles de no democracia, justamente. O sea, para mí estas tres diversidades que se integraron en la región, parcialmente y con limitaciones, y el mayor desarrollo feminista fue en países capitalistas democráticos hasta ahora. Eso es lo que tenemos como mayor desarrollo feminista. No en todos lados y no necesariamente cuando son mujeres las que gobiernan. Acabamos de ver lo de Bangladesh, por ejemplo, digo, ahora fue, ¿no? Ayer, hoy, en estos días, que y es allí donde hay mayores disputas hasta hoy de diverso tipo y también logros. De todas formas, el pensamiento sobre la igualdad sexual y de género permeó distintos espacios. Eso para mí es, inclusive en países teocráticos, ¿no? Inclusive allí se dan diferentes situaciones, debates, etcétera. Se dio en Irán, nada menos. Y piensen, por ejemplo, que 188 países de 193 o no sé cuántos que hay en el mundo ratificaron CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación para la mujer, y que la Convención de Derechos del Niño solamente Estados Unidos no ratificó, un país del mundo. Es decir, hay ciertas bases y consensos de derechos, etcétera, que costaron mucho como pensamiento, etcétera, y como realidad mucho más todavía. Ahora, ¿qué es lo que podemos entender como una impronta feminista? Y yo no creo que el cuarto propio fue la mejor de las opciones, pero fue la posible, ¿sí? El tener un ministerio de la mujer, una institución, una secretaría, instituto, como se llame, es lo que se podía hacer para poner un pie en el Estado. Es decir, no teníamos nada. Y con eso se empieza a abrir la parte institucional. También con los cambios constitucionales que establecen por primera vez en esta oleada de los años 90, etcétera, que abren todo el tema de la igualdad y que es fundamental. Y allí sí tenían necesariamente que desarrollar políticas públicas. Y nosotras tenemos una producción de conocimientos muy pobre sobre el Estado. En realidad, no hemos logrado. Yo creo que, supongo porque estábamos afuera, pero por eso, por ejemplo, y voy a poner la razón por la que yo digo esto, nuestras propuestas han sido todas en la parte dogmática de la Constitución, de las constituciones, pero no cómo se estructura el Estado, cómo tiene que ser. No tenemos debate sobre sistema político, digamos, sobre toda la segunda parte de la Constitución, sí sobre derechos, y en todo caso Ecuador, porque puso el cuarto propio en la Constitución, ¿verdad? Que tiene que haber un instituto para las mujeres. Entonces, creo que hoy estamos en condiciones, avísenme si el tiempo es y ya.
Ahora estamos en condiciones de pensar mejor el Estado. Creo que tenemos que aprovechar la experiencia de las feministas que desempeñaron altos cargos, entrevistarlas, sistematizar las experiencias y repensar las propuestas de transformación y las políticas públicas. Sobre todo hoy, que ganan elecciones sectores de extrema derecha y que están en contra de la igualdad de las mujeres, inclusive liderada por mujeres. Es muy interesante el tema. Y también se han realizado en contra de agentes de dictaduras, incluso defienden genocida, pero ganan elecciones de verdad. Y entonces, ¿cómo podemos comprometernos? Bueno, yo la verdad es que creo que hablan sobre el compromiso de las mujeres jóvenes, la pregunta, y yo creo que hay una fuerte participación de mujeres jóvenes que tienen como uno de sus objetivos la profundización de la democracia, pero me da la impresión por el tipo de preguntas que se puede dar en algunos países sí y en otros no. Es posible que no siempre coincidamos en las propuestas. Por ejemplo, en Paraguay, voy a poner un ejemplo, escuché a una feminista joven muy activa que hablaba de microviolencia y veía violencia en cualquier desaire, pérdida de espacio, discriminación de cualquier tipo, y llamaba microviolencia y veía por todos lados. Para mí, si ves violencia en cualquier cosa, en un debate o en que te refuten tus opiniones, entonces es imposible desarrollar debates democráticos. Bueno, eso. Bueno, hola para todas. Realmente me parece que estamos en un momento tan tremendamente complejo y doloroso en nuestra región que este debate adquiere como dimensiones mucho más grandes de las que en realidad podíamos pensar en otro contexto. A mí me parece, la primera cosa que yo querría como subrayar en relación a las preguntas de este bloque tiene que ver con la contradicción profunda desde mi punto de vista que veo entre la institucionalidad democrática, la institucionalidad política, las instituciones del Estado republicano y la voracidad capitalista que digamos, se expresa no solo en términos económicos, sino también en términos sociales, colectivos, de subjetividades, de captación y cooptación de las subjetividades, porque no justamente porque en esa contradicción la democracia no garantiza derechos, no le garantiza a las mayorías absolutas los derechos que proclama. Entonces, y creo que si no partimos de eso, no entendemos cómo jóvenes pobres, mujeres pobres votan a Milei o ahora se levantan en distintos países y salen a la calle justamente expresando una desesperación, no una acción política, una acción desesperada frente a esa tensión que no es una tensión solo, es una incapacidad del sistema democrático de ser y de construir democracia social, cultural, económica, etc. Entonces, esa es mi primera observación. Y por eso también pienso que a veces, cuando hacemos estos debates, extremamos o también las categorías analíticas en colocar antidemocráticos, fascistas, etcétera, a quienes de alguna manera se sienten insatisfechos o insatisfechas con la democracia política, me parece que también merece una reconsideración un poco más fina para no pensar que las sociedades llegan a ser fascistas porque sí. Entonces, me parece que acá tenemos una cuestión muy fuerte y muy compleja también de analizar. Eso en relación como a una cuestión general. Yo también creo, como Line decía recién, que las jóvenes
yo sí creo que las jóvenes participan, pero son parte de una desconfianza a la institucionalidad, justamente porque creo que esa desconfianza forma parte de este contexto más general. Pero sí creo que construyen democracias, creo que ahora no es necesario estar diciendo a una joven que denuncie a un abusador, sea su jefe político o sea quien sea sindicalista, sea el mayor líder de la música popular o quien sea. Y eso a mí me parece que hace a la democracia feminista, porque sin eso no hay, o sea, la democracia formal me parece que no es tampoco el imaginario de democracia que tenemos las feministas. Y me parece que ese punto es cierto que hay una dificultad en algunas agendas más institucionales, es decir, no vas a encontrar mayoritariamente a las feministas luchando por el Ministerio de la Mujer o reclamando mayoritariamente eso, pero sí van a estar reclamando el agua, el territorio. Entonces son otras agendas y a mí me parece que son otras agendas que nos enriquecen y enriquecen la perspectiva. Yo me siento como parte más en el medio, digamos, de nuestras luchas que vienen de ese lugar en el que tratamos de impugnar hace 30 años al Estado capitalista. Entonces, me parece que, bueno, nada, como que ese punto también es importante ver cómo conectamos con otras luchas que están planteadas y que tienen que ver con lo ambiental, que tienen que ver con las condiciones de vida, que tienen que ver también con las economías populares. ¿De qué estamos hablando? En sociedades en donde la precariedad, y yo insisto en ese punto de la precariedad de la vida, se vive también a nivel universitario. No son solo los pobres. Las jóvenes viven la precariedad siendo licenciadas, con maestría, con doctorado, postulan acá, allá, 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 y las universidades tienen un margen mínimo de asumir, digamos, entonces hay una explosión de matrículas sobre todo para las mujeres, y después sus vidas son absolutamente precarias, teniendo que buscar cómo hacer y muchas veces también teniendo que emigrar de los países para hacer una carrera universitaria en las condiciones de nuestras universidades del sur. Y me parece que también eso hay que considerar como parte de este debate. No sé cuánto tiempo me queda. Entonces, creo que la discusión en realidad hoy sobre la institucionalidad del Estado está completamente minada por las condiciones en las cuales se da el debate político. El decaecimiento del debate democrático no es algo que lo creamos las feministas o que nosotras podamos incluir en ese debate otras consideraciones. Creo que forma parte también de esta voracidad capitalista sobre los territorios, sobre la conquista, y que eso también se denota en el debate político. Hay en países como el Uruguay, que ha tenido una trayectoria de un cierto debate democrático, hoy es realmente asustador la forma en que se expresa con una pobreza y emergen liderazgos que solo hacen del odio su campaña política. Entonces, me parece que eso contribuye a un alejamiento del debate democrático de los sectores populares y que, bueno, aparte de otras consideraciones que seguramente la abordaremos en los próximos bloques, que tiene que ver con una izquierda que todavía sigue teniendo lastres absolutamente lamentables e incomprensibles, casi diría, porque
que alguien pueda estar defendiendo a Maduro puede ser absolutamente incomprensible. Y bueno, retomaremos eso en otro debate. Así que dejo por acá. Gracias. Muchas gracias, Magdalena. Me ha encantado ser la tercera después de Line y de Lilian, porque de alguna manera creo que Line y Lilian tienen esta visión de la política en cierta forma mucho más pensada de lo que tengo yo. Creo, he tratado de más bien restringirme un poco a lo que nos pedía la pregunta, y quería tratar de darles mi idea de si era posible esta gestión feminista dentro del capitalismo, ¿no? Yo personalmente creo que la experiencia está mostrando que los avances que logramos son mínimos. O sea, el sistema, este sistema que también describe Lilian con esta voracidad, ¿no?, capitalista, es lo que manda. O sea, el sistema democrático, nuestros sistemas democráticos se acomodan a lo que el capital les pide. Se van, digamos, reformando según lo que los grupos de poder económico van pidiendo, ¿no? Lamentablemente no existe la otra parte, que es la fuerza popular de los años, digamos, 70, por ejemplo, en el Perú, donde había un 25% de votantes de izquierda, claramente. Entonces había una fuerza ahí que hacía un poco más de freno, ¿no? Compensaba. Pero después de eso, con el debilitamiento de la izquierda, a mí me parece que lo que ha quedado es esta enorme, ¿no?, potencialidad neoliberal que no es solamente de nuestros países, sino que es transnacional. O sea, ya en realidad las fuerzas económicas nacionales, o que eran nacionales, no sé, ya son transnacionales. O sea, si uno mira, por ejemplo, cómo funcionan los bancos, cómo funcionan las financieras, o sea, cómo funcionan las principales, digamos, fuerzas económicas, todas están conectadas afuera. O sea, prácticamente no existen burguesías nacionales. De repente, todavía países como Colombia, ¿no?, tienen aún burguesías nacionales, digamos, que se defienden. Pero me parece que esto que muy bien sitúa Lilian como esta voracidad sistémica, eso es lo que mata. Entonces, obviamente, para responder a la pregunta, entonces, la gestión feminista dentro del capitalismo, si es que respeta eso, aceptan. Pero si cuestiona eso, ya no aceptan. Entonces, ahí viene un fenómeno que en otras partes de repente está más claro, pero de cooptación de ciertas banderas del feminismo que se han ido metiendo por aquí y por allá, de tal manera que, por ejemplo, el Perú ahora tiene 49% de mujeres en su órgano legislativo. ¿Qué significa eso? Si uno se pone a mirar quiénes son esas mujeres, realmente es una tristeza, ¿no? Entonces, creo que hay un fenómeno de cooptación fuerte de las banderas feministas, algunas de las banderas feministas, y de la paridad y de todo esto, ¿no? Obviamente que hay algunos también excepciones, ¿no? Yo lo que he visto en México me ha dado mucho ánimo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, entonces, cooptación hay. La gestión feminista dentro del capitalismo es restringida. Hay que saber dónde y qué cosas se logra. El resto no se puede porque chocamos contra la estructura. Eso por la pregunta que se hacía. Por otro lado, es preocupante cómo la derecha agarra elementos del feminismo y los deshace realmente, no solamente del feminismo, agarra de la izquierda y lo destruye, lo fagocita y saca un producto a su favor. Entonces,
Esto creo yo que está marcando nuestra época y hace más difícil entonces nuestra inserción institucional. Por lo tanto, aquí me voy a lo que nos pedían unas recomendaciones, ¿no? ¿Qué cosa, qué hacer? Bueno, lo primero, para mí, ¿no? Hay algunas luchas, como por ejemplo la lucha feminista por el cuidado, que es una lucha que debe meterse en todo, porque la agenda del cuidado es una agenda que puede ser local, puede ser nacional, puede ser regional, o sea, tiene ámbitos, agarra la economía, agarra la salud, agarra la educación, o sea, tiene visualidad, digamos, sectorial, ¿no? Pero creo que la agenda del cuidado que está proponiéndose en algunos países es una agenda potente y que se puede conectar con lo que sería, bueno, yo digo recomendación, identificación con claridad de cuáles son las luchas importantes, ¿no? Y aquí creo que viene algo que yo lo llamo, bueno, viene un nuevo multilateralismo. O sea, creo que el que tenemos está mostrando los límites. Entonces va a venir otro, o sea, tenemos que trabajar en eso, en que la nueva, digamos, lo que sería una nueva estructura o una modificación de cómo la ONU funciona, que vincule los derechos, evidentemente, que ha sido el proceso de humanización, digamos, del siglo XX, la humanización que incluye, digamos, va hacia los avances científicos y todo, pero con una conciencia planetaria sobre la naturaleza. Entonces, tiene que construirse una agenda, ¿no? Que vincule nuevos elementos que antes nosotros en el siglo XX no los teníamos tan claros, pero que ahora ya no pueden ser solamente nacionales y regionales de nuestra región, sino que tienen que pasar por este nuevo multilateralismo que incluya lo que era la humanización del siglo XX, que vino en los tratados de derechos humanos y todo esto, más esta visión planetaria sobre la naturaleza. Y una última cosa que sería también recomendación, a los movimientos que existen y no han desaparecido, los movimientos feministas están ahí, quizás con nuevas características, como ustedes dicen, pero hay otros movimientos que van a surgir y que hay que apoyar. Y yo sí creo que las infancias van a ser más prominentes en el futuro y hay que comenzar desde ya. O sea, ya no se va a partir de 18 años. Yo creo que la ola va a agarrar muchísimo más jóvenes en la política, en la búsqueda de soluciones. Entonces, yo ya lo veo con los amigos de mis nietos, ¿no? Ya son gente que tiene una opinión, tienen opinión, son jóvenes, muy jóvenes con opiniones, y creo que esto va a traer una nueva conciencia. Entonces, ahí, con esto yo me quedo agradeciéndoles mucho lo que he escuchado de Line y de Lilian, que, como digo, para mí son maestras. Bueno, muchas gracias. Hola a todas. Me disculpo por el retraso. Llevaba como 1:30 esperando y me dejé a confundir con un puzzle que estoy a punto de terminar. Entonces, yo quería decir que esta mesa realmente me parece bien importante porque nos permite como centrar en las excelentes preguntas que nos han compartido. A mí me resulta bien difícil sustraerme en este momento de lo que está pasando en América Latina. Lo que ha pasado en Venezuela específicamente me parece que es un crisol de lo que ha pasado antes y puede pasar después. Creo que me resulta difícil ignorar o generalizar o obviar el caso venezolano, porque el caso venezolano, a mi juicio, interpela la democracia, el concepto de democracia, pero también interpela a la izquierda y al feminismo latinoamericano.
Entonces me parece que este es un punto con el que yo voy a volver en el bloque 3, efectivamente, porque algunas cosas que se han dicho las quiero subrayar porque me parece importante. Linde nos decía, me pregunto si estas cosas han pasado en todas partes. Y yo también me pregunto si estas cosas han ocurrido en todos los países o si también no las hemos visto. En estos días de Venezuela, por ejemplo, cuando se tomaba todo lo que pasó en la OEA y bueno, todo lo que ya sabemos de ese país, yo me daba cuenta que vivo en un país absolutamente irrelevante. Bolivia es un país que apoyó inmediatamente al presidente Maduro y que sin embargo ha vivido un proceso como de ensayo previo al fraude venezolano que no ha generado ninguna reflexión y que en muchos casos ha sido respondido con una especie de acto de fe, ¿no? El indígena, primer presidente y todo lo que ya sabemos, ha hecho que simplemente la evidencia que en Bolivia manejábamos sobre el fraude simplemente no sea reconocida o simplemente no sea planteada como un dilema que podía afectar a la democracia. Creo que también en el caso de Nicaragua es otro país que en algún sentido se parece mucho a Bolivia, porque el caso nicaragüense ya ha llegado a un extremo en que efectivamente ya resulta muy difícil criticar a Venezuela, pero sigue resultando igualmente difícil criticar a Bolivia, por ejemplo, o criticar a Salvador, o criticar a algunos de los países Honduras, donde el tema de la democracia, en los aspectos más básicos de la democracia, como es el derecho al voto, porque efectivamente sin voto libre y soberano no hay democracia. Podemos hablar de cualquier otras formas de democracia donde se redistribuyen los ingresos, se puede hablar de democracia donde hay derechos culturales, se puede hablar de democracias donde hay muchas otras dimensiones que el feminismo, el liberalismo y la izquierda han ido reconociendo como es la centralidad del tema de la igualdad, por ejemplo. Entonces creo que ahí hay una reflexión primera que yo quisiera compartir. Me ha chocado leer en la pregunta eso de democracia capitalista, porque pienso que en los únicos lugares donde hay democracia es donde hay capitalismo. Y de hecho, la democracia, otras democracias socialistas, por ejemplo, es la democracia donde existe China, Rusia, donde hay una democracia socialista. Por lo menos cuando yo hablaba en mi presentación anterior de las democracias realmente existentes, están los países que se afirman como democracias liberales y capitalistas, que tienen los rasgos que efectivamente Lilian nos ha marcado, la voracidad, el imperio de las transnacionales, etcétera. Pero esto es en realidad un fenómeno universal, porque el capitalismo se ha universalizado en aquellos países donde existe socialismo, desde el punto de vista de su autodeclaración, pero no hay un país donde nosotros podamos, y quiero decir casi de manera provocadora, que por ejemplo países como Suecia, como los países europeos, Costa Rica, Uruguay, son democracias capitalistas y donde efectivamente son países que a pesar de estar en una matriz económica capitalista y transnacional y neoliberal y todos los adjetivos que podamos agregarle, son sociedades que de alguna manera han logrado que a pesar de la estructura económica capitalista que responde efectivamente, y ahí no tengo debate, digamos, a la voracidad de la que nos habla Lilia, sin embargo son países donde hay espacios democráticos y sobre todo de eso que estamos hablando que tienen que ver con la institucionalidad, con la capacidad de incidir y por lo menos de moderar o mitigar los temas
de abuso, de exceso y de violación a los derechos humanos. Efectivamente, si vemos con una mirada integral, interdependiente y universal de los derechos humanos, claramente hay una agenda pendiente que tiene que ver con la reducción de la pobreza, con los temas de empleo, ¿por qué no decirlo de los problemas del cuidado que también se ha señalado por parte de Gladys? Pero es decir, es imposible desconocer que hay países como Costa Rica, como Uruguay, como Chile en este momento, que están hablando, no solo, probablemente siguen licitando su litio y su cobre y sus minerales a las transnacionales. Sí, probablemente son países que no pueden resolver el tema de la paz como tiene el problema Colombia. Probablemente son países que tienen en común enormes grados de corrupción, pero todos esos aspectos, vuelvo también a subrayar que me parece muy importante esto que decía Gladys, que hay una agenda planetaria que probablemente tengamos que construir, que tiene que ver con la protección del planeta y del medio ambiente. Pero dicho eso, yo sí creo que cuando hablamos de democracia y feminismo en este momento, para mí el punto más importante es interpelar el papel que los feminismos han jugado, hemos jugado en los marcos de las distintas democracias y el grado de condescendencia que hemos tenido con una izquierda en América Latina que todavía está apoyando a Maduro, que todavía está intentando suavizar el impacto de un fraude escandaloso y que está asociada ya no solamente con el abuso de las transnacionales que bien señalaba aquí, sino que está articulada con el crimen organizado, con el narcotráfico y con otras formas de violencia supraestatales, que son los problemas que estamos viendo retratados en Venezuela, pero que el próximo país va a ser Bolivia y que va a ser otro país probablemente que conozco menos. Entonces, para mí el tema es cómo el feminismo, al haber ingresado a los ámbitos institucionales, vuelvo a reiterar, la democracia paritaria, yo creo que ahí tenemos un gran debate, es otra discusión. ¿Qué ha pasado con las mujeres en el poder? Porque exhibir la paridad como un logro jurídico y conceptual no responde la pregunta de aquella ilusión feminista que era la capacidad que teníamos o que queríamos tener para transformar el poder. Yo quisiera decir algo, no tanto para cuestionar como para recoger a partir de lo que se ha dicho, que es el papel de las jóvenes y de los otros movimientos que están surgiendo. Yo creo que efectivamente las sociedades no están muertas. Las mujeres jóvenes, las más jóvenes, otras diversidades están actuando. La pregunta es, ¿en qué medida estos movimientos o organizaciones de mujeres jóvenes son seducidas por un movimiento feminista que de alguna manera está representado en esta mesa, ¿no? Una como nosotras puede decir que apoya a las jóvenes, en fin, pero la crítica al institucionalismo, a las feministas institucionales, a las feministas blancas, a las feministas que no aceptan la transexualidad, etcétera, es una crítica de gran profundidad, porque esos movimientos no están recogiendo, a mi modo de ver, los aportes que aquí se han señalado como logros del feminismo. Entonces, claro, es cierto, si nosotras nos morimos, ellas van a seguir existiendo. El tema es el feminismo como movimiento político de pensamiento crítico y que pensaba y piensa tener una capacidad de mejorar la democracia. Eso no existe en la mentalidad de las jóvenes que están actuando en la sociedad actual, por lo menos como yo lo veo y recogiendo que efectivamente estoy cometiendo un exceso porque no es una cosa homogénea para todos los países. No, solamente decir que yo siempre interpreté
que este debate era sobre la democracia capitalista, la única que existe. No hay otra democracia, pero yo quiero sí discutir que hoy el capitalismo le está poniendo límites a la democracia. Ya no le sirve la democracia como tal, y esa es la problemática que estamos enfrentando. Es una problemática nueva, no sirve en ningún lado discutir democráticamente si querés estar o no, si querés tener o no un emprendimiento multinacional, sino que esa es una condición básica, y de ahí en más. Entonces, eso yo creo que es lo que yo interpreto de este debate, que es en nuestra región existe la democracia capitalista y el capitalismo hoy le ha puesto un freno a la democracia política y a la democracia participativa, ni que hablar, ya se lo puso mucho tiempo antes y por algo tuvimos los desgarros que hemos tenido de las luchas sociales. Sí, yo quería recordar que en la última pregunta íbamos a tratar lo de Venezuela y Nicaragua. Lo voy a guardar para después, aunque ya Sonia se ha adelantado un poco, pero no importa, lo retomamos luego. Bueno, el segundo bloque de preguntas tiene como contexto el siguiente. Revisión que hicimos de grabaciones y de relatorías nos dio que se señalaron que las democracias tienen como su centro la igualdad, teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta la diferencia. Y esto es muy importante porque la universalidad puede ser a veces indiferente a la diversidad, pero al mismo tiempo se señaló que hay avances importantes en cuanto a la universalidad de los derechos. Al mismo tiempo se planteó el riesgo de relativizar la universalidad de los derechos humanos a nombre de cosmovisiones culturales. Se mencionó, por ejemplo, que se han ido desarrollando fuerzas regresivas de la derecha que no solamente desconocen, sino que niegan los derechos humanos, pero que al mismo tiempo también se aprecian voces progresistas con ciertas aproximaciones a los derechos humanos que atentan contra los principios de universalidad. También se planteó que estamos frente a una fragmentación en el movimiento feminista y que debemos hacernos la pregunta de en qué tiene que ver, por qué esta fragmentación y si tiene que ver con los puntos anteriores. Teniendo en cuenta este contexto, ¿no? Como lo leímos, las preguntas para las panelistas es la siguiente: ¿cómo desde el feminismo se debe proponer una democracia que disminuya la exclusión y responda a la interpelación de sujetos excluidos, pero sin correr el riesgo de relativizar los derechos humanos o de fragmentar aún más las agendas del movimiento feminista y al mismo tiempo fragmentar al mismo movimiento? Y en el mismo sentido, ¿cómo armonizar la propuesta de las feministas de transformar lo cultural y la eliminación del patriarcado con la defensa de culturas ancestrales que al mismo tiempo son muy patriarcales? Yo creo que todo el tiempo estamos en realidad desde el feminismo luchando por la inclusión de las diversidades de las y los sujetos, y construimos también esas identidades políticas plurales y diversas. Sin embargo, creo que no todo el feminismo está hoy teniendo la pluralidad como un elemento central de la construcción de los sujetos en toda su diversidad. Y creo que tenemos ahí una tensión entre la pluralidad y el debate político. Es decir, pluralidad, reconocimiento de las otredades no significa el no poder enfrentar políticamente
a cada una de las dimensiones que se plantean en el debate. Y creo que ahí hay un nudo que resulta muy complejo en la práctica, no lo estoy diciendo teóricamente, lo estoy diciendo prácticamente. Si alguien, cómo entendemos la pluralidad de sujetas feministas que dicen que las diversidades, no todas las diversidades son válidas, que cuestionan y impugnan otras actoras y otros actores en el movimiento feminista. Entonces, ¿cómo reconocemos esa postura y a la vez la enfrentamos? Entonces, yo creo que ahí hay un hilo muy, muy difícil, muy tenso, que creo que no tiene que ver directamente con el debate de la universalidad y de la singularidad o la multiculturalidad. Creo que no es ese, no va por ahí, va por, en definitiva, porque predomina en nuestras sociedades las subjetividades plurales que tienen que ver también con una individuación extrema. Y esa individuación extrema nos lleva nos dificulta la posibilidad de construir colectivamente, reconociéndonos y a la vez debatiendo. Y para mí ese punto es un punto muy, muy central, muy, muy complejo de enfrentar políticamente cuando estamos en una asamblea, cuando estamos en un debate, cuando estamos, y somos las viejas en general las que enfrentamos esa discusión, y esas discusiones no vienen, después cuando las planteamos puede llegar a ser consensuadas, pero no surge espontáneamente. Esa es una. Me parece la segunda es la necesidad en una tensión o en un cierre del debate democrático, la necesidad de tener un lugar propio que se construye políticamente desde esas diversidades, y nos parece que nos estamos más diferenciando que acercando, porque también la diferenciación construye un debate político. Tenemos muchas corrientes del feminismo que se construyen sobre la base de excluir a otras, diciendo otras son, calificando negativamente, y ese me parece que termina no poniendo el debate. Voy a poner un ejemplo muy concreto. El grupo Glefas se construye sobre la base de atacar a todas nosotras como entreguistas, como neoliberales, como racistas, etcétera, para construir su lugar político. Estoy poniendo Glefas porque estuve en estas conversaciones en estos días, pero podría señalar otras. Entonces creo que eso es importante en el debate político feminista. No logramos todavía hacer de la pluralidad un valor central en la construcción de nuestro propio movimiento. Y a su vez, en ese movimiento, el debate político queda muy obturado. Pensemos lo que, por un lado, obturado por la cancelación y obturado por las dos partes. Hay una polarización del debate. Pensemos lo que pasó con Marcela en España, pensemos en cómo se posicionar. Entonces, hay una dificultad que tenemos que mirar desde otro lado para entenderla, porque si no, solamente podemos calificar, y creo que no se trata de eso. Ver qué falta al debate político para que podamos construir con esas otras, no con esas otras sensibilidades. Creo que me faltan las palabras para decir cómo construimos esa pedagogía de la pluralidad que signifique no obturar el debate político. Ese me parece que es un punto central. Y podamos discutir aquellas cosas que nos unen por encima de aquellas cosas que nos separan, pero a la vez
también reconocer que hay otras diversidades que padecen situaciones y siempre colocarnos en el lugar de la modestia intelectual para saber que yo no soy negra, nunca viví una situación racista en ese sentido, aunque sí estuve viviendo en Europa como negra, porque en realidad cuando llegamos de estos países a Europa a vivir, también éramos negras en un sentido general, ¿no? Como migrantes, como sudacas, etc. Entonces, pero de todas maneras yo reconozco que hay situaciones y experiencias que no las viví en mi cuerpo y en mi subjetividad, y que ese me parece que es un punto importante para conectarse con las otras, pero esas otras, esos otros, lo que somos, creo que estamos en un momento muy complejo por más que complejo, muy obturado, muy cerrado. Si alguien quiere discutir sobre esto, no encontramos los espacios, los canales, las palabras, el acogimiento, el cuidado para hacerlo. Y creo que ahí tenemos este punto central. ¿Cuáles son las recomendaciones en relación a eso? La primera que digo es, tengamos la mira en la pluralidad, estemos con quien estemos debatiendo. Y creo que ese es un principio que va unido a esta situación de pensar que en este mundo de exclusiones yo me defino por la inclusión. Porque las exclusiones están, no las inventamos, no las construimos. Entonces, desde el punto de vista político, solo nos queda el unir ese hilo o tejer con una puntada muy pequeña, y aunque parezca que no construye, yo creo que a la larga empieza a construir. A veces, para eso, tenemos que soportar algunas humillaciones, tal vez, no lo sé. Pero bueno, creo que eso para mí es como un punto muy central. Gracias, Magdalena. Bueno, me parece, Lilian ha centrado la temática alrededor de el tema de la fragmentación, y me parece que es un muy buen tema. O sea, definitivamente, aunque no era lo que yo iba a tratar, probablemente iba a ir por otro lado y lo voy a hacer al final, pero quisiera avanzar un poco sobre este problema de la fragmentación del movimiento feminista, que la fragmentación actual, ¿no? Porque es una fragmentación, digamos, contemporánea, para ponerle un título, yo creo que tiene que ver con el análisis de la sexualidad. O sea, está ahí, en el tema de la sexualidad, está el debate en lo que está produciendo una fragmentación. Digamos, la fragmentación que yo estoy viendo más cercana de personas que han estado conmigo en luchas directas y que de repente, ¿no? Ya estamos como en canteras distintas, ¿no? Creo que tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con los conceptos de la fluidez de la sexualidad, y tiene que ver con los temas del trabajo sexual. Me parece que es por ahí que lo que ha producido esta fragmentación. Y yo les digo, yo con toda franqueza, lo que yo he hecho para no producir, no acentuar la fragmentación, he omitido asistir a ciertos debates. Simplemente no voy, porque yo sé que si voy y tengo que decir mi punto de vista, voy a chocar en forma directa. Entonces, estoy a favor de la inclusión y no de la exclusión, pero el debate de la fragmentación del movimiento en este momento está por la exclusión, no por la inclusión. Entonces, eso para comentar lo de Lilian, que me parece sumamente relevante. Y el segundo subtema, que tiene que ver con el vínculo con las otras
cosmovisiones culturales, digamos, la apertura hacia otras cosmovisiones culturales, que fue más o menos el tema del que yo hablé respecto de los movimientos indígenas, las mujeres indígenas y sus puntos de vista respecto, digamos, de también sus reivindicaciones feministas, ¿no? Creo que ahí hay una dinámica, reitero lo que ya dije y me gustaría que quede esto claro. Creo que la tensión está dentro de las propias cosmovisiones culturales diferentes, indígenas, por ejemplo, y creo que está lejos de estar en nuestras manos, está dentro de sus propios movimientos indígenas. Entonces, yo lo dejo ahí porque eso no quita que el movimiento feminista nuestro, digamos, tenga la capacidad de abrir puertas a otras cosmovisiones. Pero la parte de la contradicción con el patriarcado de esas cosmovisiones, yo creo que eso está en manos justamente de las mujeres indígenas o de las mujeres afroindígenas, en el caso de México, como hemos visto, ¿no? O de las mujeres propias afro, ¿no? Que afro-latinoamericanas, digamos, que tienen la dificultad y que en algunos momentos yo creo que van a necesitar, conforme avancen, más solidaridad de parte de este movimiento feminista más amplio, ¿no? Pero hay una cuestión que yo quería tocar aquí, que, digamos, tiene que ver un poco con la política un poco más grande. Digo, me parece que la derecha ha logrado introducir en su manera de hacer política los afectos, las pasiones. Ha tocado los hilos de los afectos y de las pasiones, que eran un hilo que nosotros en el feminismo hemos conocido muy bien y hemos tratado mucho, pero lo han incorporado a la política y lo usan justamente para hacer un asunto de dominación, digamos, más amplio, que creo que está marcando de alguna forma los últimos procesos que hemos visto y que se conecta muy bien con la desesperación a la que aludía Lilian en un momento, de masas que no tienen soluciones a sus problemas, que están en una situación de desesperación y que se van hacia soluciones más bien derechistas, retrógradas, en cierta forma en respuesta a este acercamiento, sobre todo este manejo que hay en las redes sociales, ¿no? Muy poderoso, que llega y penetra y conecta y hace y moviliza, digamos, en un sentido contrario al que nosotros quisiéramos, ¿no? Creo, pues, por lo tanto, que nos va a tocar una época en donde no es tan fácil una unidad del feminismo. O sea, creo que esta unidad del feminismo está seriamente trastocada. Justamente vengo de una experiencia de discutir esto con gente de la nueva ola del feminismo, digamos, de jóvenes que están en el mundo de los derechos humanos, abogadas jóvenes, y que tienen un lenguaje muy separatista respecto de ciertos sectores del feminismo, ¿no? O sea, por ejemplo, dicen, ellas no son feministas. Las que cuestionan la transexualidad y todo eso, ellas dicen, no son feministas. O sea, ya ellas las sacan de cajón del movimiento. Nosotros somos una generación que no saca del cajón a nadie. O sea, nosotros más bien tratamos de contemporizar dentro de. Ahora, yo tenía unas recomendaciones que en primer lugar, tenía la idea de que aquí íbamos a hablar de lo que es verdaderamente el fortalecimiento de la política, porque a eso hay que volver y volver, ¿no? O sea, yo de alguna manera siento que he tenido una época en mi vida donde he estado más, quizás en influencia de la ONU, no sé qué dirá Sonia sobre eso, si lo habrá vivido también así, pero como que uno tenía que estar equidistante de todo, no se podía ir para un lado, para el otro,
siempre tenías que estar en un punto así medio. Bueno, yo ahora ya no quiero estar en ningún punto medio, quiero decir lo que yo verdaderamente pienso, ¿no? Entonces creo que hay que formar, digamos, espacios en movimientos políticos donde se discuta de verdad, donde estén los partidos, donde se discuta con la academia, pero así realmente fuerte, ¿no? Que no sea una discusión, digamos, meramente superficial, primer lugar. En segundo lugar, esto tiene que trasladarse a la comunicación masiva, porque no puede ser discusión de cuatro gatas, ¿no? Tiene que ser algo que salga a través de los medios masivos, redes, hay que hacer salir esta discusión, ¿no? Y por otro lado, regreso un poco a lo que me regresa, mejor dicho, la recomendación que tenía antes, ¿no? Pero ya esta vez inspirada en parte por una lectura que he hecho reciente de Chantal Mouffe sobre el tema de los afectos en la política, y que ella dice que hay que repensar el Estado, ¿no? Para que el Estado verdaderamente pueda, digamos, neutralizar la dominación, la explotación y la discriminación. Esos son los tres elementos que ella le pone al Estado como elemento sustancial para poder, digamos, manejar las tensiones actuales, caminando siempre hacia esta protección de la habitabilidad del planeta, ¿no? Como el elemento central que reúne la política desde donde sea del feminismo o del no feminismo, pero las alianzas progresistas tienen que ir hacia esta protección de la habitabilidad del planeta. Y por último, yo creo que esta idea que ha sido planteada también por Lilian, de que libertades sin exclusión, creo que tiene que ser una de las banderas actuales más, digamos, notorias de una agenda feminista. Gracias. Empiezo casi por una recomendación en torno a este tema, que tiene que ver con la necesidad de profundizar, por ejemplo, un concepto que ha sido reiterado por Gladys y que a mi modo de ver está en la base de una de las discusiones, no la única, que tiene que ver con la exclusión. Es el concepto de cosmovisión. El concepto de cosmovisión implica un concepto que sugiere que hay sociedades, comunidades que tienen una visión más o menos cerrada de la vida y de sus aspiraciones. Y este es un concepto que luego se asocia fuertemente con lo que ya en el ámbito político se entiende como las identidades. Entonces, no solamente hay una cosmovisión, por ejemplo, en el ámbito indígena, aymara, quechua, guaraní, etcétera, mapuche, ¿no? Que sería la cosmovisión de los pueblos indígenas, que además, si uno ve en el ámbito de la literatura y del mundo académico, se hacen unos esfuerzos extraordinarios por mostrar la especie de cerrazón, de mundo cerrado, de una cierta mirada de los indígenas, que luego se extrapola y se supone que, por ejemplo, grupos culturales en el Asia o en el África tienen esa otra cosmovisión que todavía no sabemos qué es. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el lenguaje de Abya Yala. Abya Yala. Entonces, en el mundo de las feministas jóvenes y otros grupos estamos hablando mucho de Abya Yala. Yo he averiguado y he tratado de investigar con mis colegas historiadoras en Bolivia, gente muy seria que está trabajando el tema de los pueblos indígenas, y esto es un invento de algún holandés que estaba en México en algún momento. Francamente, hay unos niveles de improvisación que están muy relacionados con otro tema, porque estamos simplemente marcando algunas cosas, que no hemos mencionado en el punto anterior y que me parece muy importante, que es darnos cuenta que todo este debate está dándose ya no por el medio de la palabra escrita o de la investigación, ni siquiera de la tradición oral,
sino de las nuevas tecnologías y en un espacio de la posverdad que hace efectivamente muy difícil. Yo también, como Gladys, me abstengo de ir a muchas discusiones porque salgo lastimada de esas reuniones. Entonces, el tema es que estamos manejando para esta idea de las cosmovisiones que yo quiero traer al punto que a mí me quedó preocupando, digamos, de las sesiones anteriores, y es que a nombre de esta noción de cosmovisión como mirada cerrada de una comunidad, empezamos a fracturar la idea de la universalidad de los derechos humanos. O sea, yo todavía, quizás por vieja o porque no soy especialista o por lo que fuera, considero que los derechos humanos son universales, integrales, interdependientes. Me resulta sumamente difícil asimilar la idea de que, por ejemplo, una discusión que se da probablemente en el Perú y en Bolivia, de que un maestro que abusa sexualmente de su alumna, en realidad debería ser castigado con un pequeño coscorrón, porque en su cosmovisión esto no es un delito. Entonces, de esos ejemplos donde el abuso sexual, la violación de los derechos sexuales, para no hablar de la tortura o de otros temas de derechos humanos, mi conocimiento no me llega a ser suficiente como para entender que hay necesidad de poner acento en la forma como se entienden algunos derechos humanos que, por ejemplo, con los debates que yo veo en Bolivia entre las comunidades indígenas, han llegado al extremo de decir que en realidad los derechos humanos son un invento de los ilustrados europeos y que no tienen nada que ver con sus cosmovisiones. Sé que estoy siendo muy rápida, pero creo que este es un tema fundamental. Y el segundo tema es que, claro, yo también estoy por la inclusión, por lo menos en principio estoy por la inclusión. Probablemente en mi práctica cotidiana no sea así, porque hay aspectos económicos, sociales, institucionales que impiden que seamos iguales en derechos y en una igualdad sustantiva, como nos dice la CEDAW. Pero el otro tema que está asociado con esto es precisamente una cierta idea que se está generalizando en la región, que tiene que ver con las identidades también como estancos cerrados. Y quiero volver a la Marta Nussbaum y a Amartya Sen, que creo que realmente ellos sí han hecho un esfuerzo intelectual muy grande para entender que las identidades finalmente pueden quizás llevarnos al extremo individualismo del que nos hablaba Lilian, pero la identidad es algo que yo escojo ser, que hay un grado de libertad en la lucha por los derechos humanos del feminismo para que uno sea lo que quiere ser en el momento que quiere ser. Y creo que esta idea choca profundamente, por ejemplo, con lo que pasa con las mujeres indígenas, con lo que pasa con los pueblos originarios, y se está dando lugar a un discurso que a mí me parece bien cercano, lo voy a decir quizás de manera que no le va a gustar a nadie, muy cercano al fascismo, donde finalmente el fenotipo de una persona, sus rasgos externos, aparecen como la marca con la cual estamos enfrentados, y que, por ejemplo, en el ámbito de las migraciones que estamos viendo, ahora es malo ser blancos o ser indígenas, ser venezolano, ser peruano en Bolivia. Es decir, las identidades como cosas estancas donde se ha olvidado completamente, y con esto termino, la idea de la dignidad humana. La dignidad es, a mi modo de ver, lo que está en el corazón de los derechos humanos. Y en ese sentido, ahí nos igualamos todos, porque esto es el pensamiento. Y solamente si reconocemos la dignidad humana, podemos saber que hay hombres y mujeres, que hay negros y blancos, que hay viejos jóvenes, que están, a mi modo de ver, enfrentados por efecto del desarrollo social y cultural. Y la defensa a rajatabla de las culturas también creo yo que es algo muy peligroso. No, yo alguna cosa
volver al tema de la democracia y el pluralismo, que hay un tema muy complejo con las igualdades. Yo, por ejemplo, no podía entender en algunos países del sur, acá de América, pueden votar personas extranjeras con X años de radicación en elecciones municipales. Yo creí que así era en todos lados. En la región cuando se democratizó y teníamos, y resulta que me encontré con que la mayoría inmensa de países no, o sea, que las personas extranjeras con X años de residencia no pueden votar en la mayoría de los países de nuestra región. Que para mí era algo normal. No pueden en las nacionales, porque no están nacionalizados, etcétera, pero sí podían en aquello que les hacía a la vida misma. Entonces hay un montón de cuestiones de la forma en que se desarrollaron nuestras democracias que hacen cambiar mucho. Quiero decir también que no es que ahora tenemos posiciones más excluyentes. Yo estoy mirando a Virginia Franganillo y me acuerdo de Mar del Plata y me acuerdo cuando, esto es para no ver en blanco y negro todo, y cuando llegaron a Mar del Plata con Gloria Bonder y la embajadora Regazzoli no quería que entren en representación de la Argentina. Entonces, bueno, finalmente se logró, se negoció, varios países protestaron, pero no es que ahora se construye eso. Y lo mismo el movimiento feminista. Recuerden, hubo un encuentro en Chile después de Beijing, en donde realmente los grandes liderazgos que organizaron, movieron y construyeron ese gran movimiento fueron muy maltratados en ese encuentro que se realizó en Chile posterior a Beijing, ¿no? Entonces, creo que venimos a veces simplificando lo que fue el proceso, y el proceso fue conflictivo siempre y difícil. Y es más aún, hay cuestiones muy básicas, ¿verdad? Como ciertas condenas a graves violaciones de derechos humanos, como la mutilación genital femenina, que yo creo que nadie puede defender. Pero después tenemos tratar diversidad diversidad de lenguas, posiciones frente a la naturaleza, cuando la pertenencia a una subcultura implica pérdida de derechos. Y creo que eso es como el centro actual de cosas que tenemos que revisar. ¿Qué hacía la extrema derecha antes? El golpe de Estado, ¿verdad? Hacía cosas. Resulta que ahora no solo dejaron los golpes militares para tener partidos con representación, sino incluso con liderazgo femenino. O sea, Le Pen, Meloni y María Corina Machado. O sea, figuras de primerísimo nivel, parte de la democracia, en el caso de María Corina Machado, más complejo para todos, pero realmente es la extrema derecha de contenido, pero tiene que estar allí presente y el tema se ha ampliado. Eso no existía antes, no teníamos esa inclusión compleja de convivencia en una serie de espacios con personas de la extrema derecha, ¿sí? Entonces, yo lo último que quiero decir nomás es que estuve muy afectada en estos días porque vi un llamamiento a los militares y eso me puso muy nerviosa, francamente, pero para que respondan y se integren acá al proceso de democratización. Yo creo que estamos en un momento difícil, y un momento difícil también porque la gente democráticamente elige y puede elegir cosas que son muy terribles. El caso de Milei, no hay ninguna duda de su victoria electoral, ¿sí? Fue brutal. Y están ahora gente muy cercana, o la vicepresidenta, o que fuere, están tratando de liberar genocidas, ¿no? Entonces, estamos viviendo cosas que necesitan debates menos estructurados para otro tiempo y pensar muy bien
cómo armonizamos las cuestiones. Y las cuestiones como venían planteadas las preguntas, por ejemplo, de transformación cultural con defensa de culturas ancestrales, era una de las preguntas que nos habían hecho, que a mí me parece ancestrales, que también son patriarcales, etcétera. Y nosotros no somos para nada misioneras religiosas que vamos a hacer cambiar culturas por el terror o el miedo, ¿verdad? Eso no queremos, no nos interesa, etcétera. Y tuve el privilegio de relacionarme con mujeres indígenas de diferentes países de la región, inclusive llevar juntas campañas. Pero creo yo siempre que cuando se trata de diferentes culturas, francamente tenemos que hacer diferencias y trabajar con mucho respeto. Yo les cuento que, por ejemplo, en mi país, las indígenas del Chaclo, incluyendo las guaraníes occidentales, que son las que tienen el liderazgo, pueden ser consideradas como feministas. Hay feministas y pusieron las primeras mujeres inclusive en instancias municipales, etcétera. Y no es el caso de las guaraníes de la región oriental, donde yo vivo. Las guaraníes de la región oriental son mucho más conservadoras y no les interesa mucho estar desempeñando. O sea, fue muy difícil, por ejemplo, la primera mujer que no era guaraní, era de otra parcialidad, que tuvo el cargo de ministra en el gobierno Lugo y no tenía buen desempeño, pero tampoco había nadie, porque todo el mundo estaba con un montón de tareas, que le pudo acompañar y ayudar con eficacia en eso. Porque no se trata nomás de dar cursos, etcétera, sino cómo hacemos estos pasos. Sí. Y Vamos sobre bueno, el tiempo, está ya Lili. mi cosa. Y claro, estamos muy ocupadas a veces con una multiplicidad de demandas y no nos da el cuero para enfrentar toda estos enormes desafíos, pero no quiero olvidarme de señalar que una de las diferencias que siempre tenemos que marcar, y puede haber siempre alguien que muestra la cosa, y en este caso Francia incluyó el aborto en su constitución. Y entonces, como mínimo, nos hace pensar cómo deberían ser las respuestas, ¿no? Sí, bueno, eso. El contexto del último bloque es que en las conversaciones, tanto ponentes como participantes plantearon la tensión que se genera entre las demandas de participación y de inclusión por parte de las mujeres y la pérdida de autonomía y la postergación de las agendas feministas que se observa en varios países con gobiernos llamados progresistas. Las preguntas que tenemos para este bloque son: ¿por qué es tan difícil para las feministas castigar regímenes autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua? También la pregunta de que se trata de subordinación del pensamiento al pensamiento patriarcal de izquierda. Y por último, ¿cómo lograr un modelo de participación que mantenga la posición crítica del feminismo sin el riesgo de ser expulsado de posiciones de poder que se han ido alcanzando? En la conversación, de alguna manera, ha habido referencias a estos temas. Bueno, muchísimas gracias, Magdalena. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que tanto la experiencia de Nicaragua como la de Venezuela requieren una crítica profunda. O sea, no veo que haya una dificultad para formular esta crítica. Yo creo que hay todos los elementos, ¿no? De hecho, bueno, por lo menos en el caso de Nicaragua, por ejemplo, fueron al comité, fueron, mejor dicho, revisados, ¿no? Sin la presencia del Estado, porque no quiso ir el Estado. Entonces, me parece que el Comité CEDAW hizo bien en hacerlo, en avanzar en eso, porque había una enorme presión por parte del mundo no gubernamental nicaragüense de que tenía que haber una
digamos, una revisión de Nicaragua. Yo creo que estamos en un momento, digamos, histórico donde es inaceptable, de verdad, esta cerrazón que hay en Nicaragua y bueno, y lo de Venezuela, no cabe la menor duda de que ahí tiene que haber una crítica profunda. O sea, es evidente que ha habido un fraude electoral que tiene que ser puesto tiene que ser cuestionado. Entonces, yo la verdad que no veo que el movimiento feminista no pueda formular estas críticas, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que en el Perú ha sucedido que ciertos sectores de la izquierda no se pronuncian, en parte porque, qué sé yo, han tenido unas invitaciones, han sido financiados en parte por Venezuela, ¿no? Y entonces, por esa razón creo yo que no se pronuncian, pero me parece que ya a estas alturas del partido, verdaderamente, yo estoy bastante de acuerdo con lo que han planteado algunos países de que tiene que ponerse en forma transparente los resultados. Ahora, no es solamente el tema actual de las elecciones o digamos, el abuso de poder que hay en Nicaragua, ahí son mucho más cosas de restricción de derechos de las mujeres, ¿no? Que creo yo que tiene que ponerse sobre el tapete. Cuando Nicaragua cerró lo del aborto fue realmente escandaloso, ¿no? O sea, contra una reivindicación feminista. Entonces, me parece que yo la verdad que no veo que no se pueda hacer la crítica o que los grupos estén resistentes a hacer la crítica. Por último, el tema de mantener la posición crítica del feminismo y tratar de no perder posiciones de poder, yo sí creo que cuando el feminismo mantiene su posición crítica, pierde posiciones de poder. O sea, creo que si está haciendo una crítica al poder, el feminismo va a perder, si le dieron un espacio ahí, lo va a perder, ¿no? Y de hecho, yo creo que ha pasado prácticamente en todos los gobiernos con nuestros cuartos propios, ¿no? En los ministerios de la mujer han ido cayendo las feministas una tras de otra, porque no puede, es incompatible, ¿no? O sea, el feminismo no se puede, digamos, aislar y decir, bueno, yo voy a defender solamente algunos derechos acá. No se puede. Inmediatamente se conecta con todas las otras fuerzas políticas. Entonces, creo que me parece imposible mantener posiciones críticas dentro de sistemas que son contrarios finalmente al feminismo por su propia posición política, ¿no? Gracias, Magdalena. A ver, este temita es... Claro, la pregunta es incompleta, ¿no? Porque yo no voy a hablar de Nicaragua ni de Venezuela, voy a hablar de Bolivia. ¿Por qué se callaron las feministas de todas partes cuando hubo fraude en Bolivia? Cuando se violaron los derechos humanos sistemáticamente. ¿Por qué, por ejemplo, la cantidad de veces que llegaron reclamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones, sobre los crímenes por los cuales en este momento ya hay una demanda para Evo Morales en el Tribunal Penal? Ahí, por ejemplo, es un ejemplo notable de cómo no solo las feministas, sino el mundo de izquierda se quedó callado. Muchas de ustedes conocen al señor Abreu, que fue secretario ejecutivo, secretario general de la comisión. Este señor fue asesor de Evo Morales y evitó que todas las demandas que llegaban en su gestión a la comisión fueran bloqueadas. Es decir, ha habido una complicidad y yo no me cabe duda que el caso de Nicaragua avanzó mucho más rápido, pero hubo un tiempo en que Nicaragua tampoco era una preocupación, porque somos países irrelevantes. En este momento, cuando el gobierno boliviano apoya a Maduro, ¿quién dice algo? Es más, muchos expositores y informaciones no dicen, ni siquiera mencionan primero a Honduras, que también es un país irrelevante,
pero aparece por lo menos como en el grupo de los malos. Entonces, aquí hay una ceguera que está asociada, a mi modo de ver, con el matrimonio mal avenido del que yo hablé en mi primera exposición entre el feminismo y la izquierda. Ahora, yo a pesar de eso, contrariamente a lo que podría pensar, no creo que sea inevitable el error. Yo quiero ver el ejemplo de Chile como el último ejemplo, donde es posible que muchas feministas que están en el gobierno de Boric en algún momento tengan conflicto y tengan que salir, pero se ha abierto una avenida y de hecho en muchos países, inclusive el caso de Argentina o el caso de Brasil, los avances sociales que han habido en el ámbito de la violencia, los esfuerzos que se están haciendo para los programas de cuidado, la paridad, en fin, una cantidad de avances que se han hecho solo posibles desde una presencia de feministas en la institucionalidad y en el poder legislativo y en otros poderes del Estado, países como Colombia, donde la justicia también ha dado pasos importantes. Entonces, yo no creo que se pueda definitivamente descartar la necesidad de una presencia institucional de feministas en el Estado y en los partidos políticos, pero también es cierto que para que esas feministas puedan sostenerse y consolidar ciertos cambios, es necesaria la articulación con el movimiento feminista en las calles y con la sociedad civil. Entonces, no es mandar una feminista a ser presidenta o mandar a una feminista a un ámbito institucional. Importante si es que no hay esa triada que son sociedad civil, poder estatal y movimiento internacional de mujeres, que también es otro punto que creo que vale la pena recordar como un elemento que es parte de la estrategia para incidir en los gobiernos. Quiero terminar diciendo, simplemente como respuesta, que yo sí creo, y esto probablemente irrite más a mucha gente, es que es una pena que en estas circunstancias haya pesado más la condición derechista de María Corina Machado que su condición no de mujer, sino de víctima de un régimen que está atropellando todos los derechos humanos. Yo creo que la dificultad que ha habido de poder hacer un pronunciamiento firme, no en defensa de ella ni del señor, sino de los derechos humanos, me parece que es algo que quiero responder y con eso termino. Gracias. La verdad es que yo no sé cuál es el origen de la pregunta sobre Nicaragua, porque sí creo que ese régimen de Ortega recibió profundas críticas desde el movimiento feminista desde hace mucho tiempo. Pero seguramente hay lugares donde no y en donde yo no me mezclo, no conozco o no leo. Pero el Movimiento Amplio Democrático de Mujeres ha criticado, pero permanentemente, a Daniel Ortega. Y eso fue, por ejemplo, siempre muy claro en la articulación feminista Marcosur. Y han ido desde el repudio al abuso sexual de la hija de su esposa y su esposa cómplice, y el respeto profundo que se desarrolló hacia, por ejemplo, doña Vilma Núñez, ¿no? Defensora de Soy la América. Digo porque doña Vilma para mí es como un ejemplo magnífico de derechos humanos en la región. No es lo mismo en el caso venezolano. Hugo Chávez, para mí, a mí nunca me gustó mucho, pero recuerdo perfectamente que en los foros de Porto Alegre tenía adoradores, verdaderamente adoradoras, y los aplausos, etcétera. Pero es cierto también que este señor militar que hablaba tanto y todo eso, sí tenía un tema de inclusión social, porque el caso de Venezuela, que se había desarrollado mucho con toneladas, pero había una discriminación social terrible. Ahora, la decadencia de Venezuela, el volverse no democrático, realmente viene con Maduro. Viene con Maduro y que es muy fuerte, y a mí lo que me impresiona es que es un país con más personas
fuera que lo que es el Paraguay entero de habitantes. Es decir, son 7,5 millones por ahí que están fuera, ¿verdad? Y es brutal. Es realmente un caso excepcional. Es el mayor, ese éxodo para mí es el mayor indicador de la barbaridad que eso es. Y allí yo no he visto tampoco ningún apoyo feminista hacia Maduro, pero sí de hombres y mujeres coincidentes con sus posturas políticas. Y tuvo apoyo de la única presidenta mujer de la región, que es Xiomara, ¿verdad? Doña Xiomara no es feminista, pero sí posiblemente parte del pensamiento patriarcal. De izquierda me guardo porque es muy relativo eso. Y yo ¿verdad? No sé, ya no pueden expulsarnos así nomás. No vamos a perder cargos públicos de liderazgo, pero tenemos el feminismo como movimiento, sí, vi Magdalena, ya, es el movimiento social cultural más importante del mundo. Nosotras somos hoy lo que alguna vez fue el movimiento obrero, pero más amplio, ya que ni siquiera necesitamos ser parte de ninguna organización. O sea, nosotras personalmente, individualmente, inclusive vamos llevando nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestras cosas, y es complicado. Y bueno, hay cosas que no se restablecen. Lo que se perdió con Bolsonaro no se restableció con Lula todavía plenamente. Sí, y el riesgo es grande y bueno, también la igualdad de derechos nos ha llevado a una situación en donde las malas podemos ser las mujeres, como vemos en Guatemala, donde Consuelo Porras es el mayor obstáculo para que pueda desarrollar sus políticas Bernardo Arévalo. Y es para mí muy impresionante eso. Yo creo, de una parte tengo que decir que creo que efectivamente ha habido una dificultad en el movimiento en general para asumir una perspectiva que se dice en las premisas de que somos internacionalistas, etcétera, pero que no se construye concretamente en la realidad. También también lo que dice el INE es verdad. Nosotras pertenecemos a una corriente que hizo en el Foro Social Mundial cuestión de la autonomía de los movimientos sociales frente a los líderes como Chávez, Lula, y no importaba las simpatías que pudiera despertar uno y otro. E hicimos políticamente esa postura. Por lo tanto, en lo personal, creo que nosotras hemos acompañado. Yo volví de Bolivia en el 2016 y escribí para Brecha con un título que es obra de Lucy, ¿no? Cuando la derecha, ¿cómo es Lucy? Que siempre me olvido, es siniestra, no, cuando la izquierda es siniestra y la derecha, bueno, no sé. Porque para mí también fue muy evidente y contundente la postura, lo que viví con la gente siendo observadora del proceso, que la gente rechazó absolutamente la prolongación en esa consulta popular y que tenía que ser respetada. Y no tengo la menor duda con relación a Maduro y a todo el proceso, no solo porque creo que Maduro no es izquierda, creo efectivamente, he leído mucho en estos días y he escuchado mucho que el régimen de Maduro se separó de los movimientos populares de una manera radical, que es parte de la corrupción política, pero bueno, eso en cuanto a la postura nuestra, pero sí creo que hay una dificultad en el movimiento, o sea, porque si no, cuando nosotras llevamos la caravana por Nicaragua a Uruguay,
en realidad logramos juntar 30 personas en la Facultad de Ciencias Sociales, y bueno, y el día que hicimos la manifestación, que además estaba lloviendo, frente a la Embajada de Nicaragua, éramos 10 con paraguas. Es decir, que efectivamente, y además fuimos contestadas, criticadas en una nota que hizo una periodista de Brecha, consultando a otros actores y diciendo que en realidad era una crítica que le hacía el juego, bueno, lo que ya sabemos, al imperialismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está esa dificultad? Me parece que está en asumir el debate político. ¿Por qué? Porque el debate político supone, yo voy a cuestionar la democracia en Venezuela, pero personalmente no voy a apoyar a esta mujer porque no la considero ni democrática, ni de la democracia capitalista posible, popular. Entonces, efectivamente, no tengo por qué comprometerme, y quiero decirlo, no voy a apoyar porque sí soy de izquierda, y porque para mí el feminismo no es lo mismo de derecha, de centro, de izquierda. Yo me ubico en la izquierda. Eso no quiere decir que no pueda atacar profundamente, como creo que hay que hacerlo, a la concepción de manejo del poder que tienen muchos sectores de izquierda, incluso aquellos que no están en el poder, por suerte que no están, porque si estuvieran harían lo mismo, porque tienen una idea del poder que no condivide con la postura democrática ni feminista. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, tengo bueno, desde siempre mi origen político ha sido anarquista, desde siempre tuve una diferencia con los partidos comunistas y con la visión del poder leninista de manejo del control del Estado. Entonces, me parece que en realidad son temas que hay que diferenciar y creo que hay que profundizar también, y quiero referirme a una cosa que dijo Sonia la vez anterior. Yo en la pregunta anterior, yo creo que sí hay que profundizar el tema de la cosmovisión, porque creo que efectivamente primero, la cosmovisión, desde mi punto de vista, se refiere no a todo ese paquete de definición, de autodefinición de qué es punible y qué no es punible, sino a una concepción que separa la sociedad de la naturaleza. Y creo que toda la construcción de los otros y las otredades tiene diferencia. Pero bueno, creo que tal vez podría ser para un momento de mayor profundización, que no justifica en absoluto todas las cosas que dijo Sonia, y que me parece que obviamente nosotras nos hemos enfrentado a ese debate, pero también coincido que es un debate que tienen que hacer las indígenas, porque tienen que combatir el patriarcado en sus vidas y en sus sociedades, y que en realidad no somos nosotras, podemos conversar con ellas, solidarizarnos, estar y dialogar, como lo hemos hecho en muchísimas oportunidades, y ha sido muy rico poder identificar, como recuerdo en una reunión que hicimos en República Dominicana, en que Ana Cristina y Lucy estaban, que ellas decían, no, nosotras no hablamos de aborto, pero sí tenemos nuestros métodos para eliminar el feto que no queremos. Bueno, eso nosotros le llamamos aborto, pero ellas decían, nosotros tenemos nuestras hierbas. Bueno, en fin, quiero decir que hay las posibilidades de los diálogos en un contexto de diálogo es posible. Ahora, cuando no existe, no existe, punto. Y eso estoy de acuerdo también con que estamos viviendo también en la política general muchas dificultades para un diálogo político. Y eso está obstruido en todas nuestras sociedades de una manera impresionante.
de verdad te asusta escuchar el debate político, casi uno se tapa los oídos y dice, no quiero escuchar más, porque acá no hay debate, es una penalización continua de unos contra otros. Lilian, muchísimas gracias. Y yo lo único que quiero señalar en este momento es que tuvimos una estupenda reunión con muy poco tiempo para tantas ideas, tantos argumentos, diferencias, y que esto merece realmente oírlo de nuevo, seguirlo trabajando, y esa es la idea general entre todas nosotras. Quiero agradecer profundamente a Line, Lilian, Gladys y Sonia intervenciones anteriores y el que nos hayan acompañado hoy. Entonces, con esto doy por terminada la reunión y les agradezco inmensamente la participación.